Bienvenidos a la clase de hoy. En esta oportunidad vamos a estudiar acerca de la derivada y en esta ocasión vamos a aprender cómo vamos a hacer una multiplicación y una división y cómo podemos resolver este tipo de derivadas. Entonces, una pequeña definición de lo que es la multiplicación y la división. Primero, pues empezando con la multiplicación, vamos a decir que si tenemos dos funciones u de x y v de x, y son dos funciones que son diferenciales, es decir, que pueden ser derivadas, la derivada de la multiplicación de estas dos funciones es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Entonces, como tenemos acá, en este caso, si nos piden derivar una multiplicación de dos funciones, nosotros vamos a seguir estos pasos que están acá. Primero vamos a identificar a las dos funciones como u y v de x, de tal forma de que estén multiplicándose. Entonces yo calculo por separado u' y v'. Esas serían mis primeras derivadas y luego de eso utilizo esta regla que está acá para ya poder determinar el producto o la multiplicación de esta función que sería y'. Y en cuanto a la división, si nosotros tenemos dos ecuaciones, u de x y v de x, como está acá, y son dos ecuaciones que se pueden derivar, entonces nosotros vamos a seguir la siguiente regla para poder hacer la división. En este caso, cuando tenemos las dos funciones acá, vamos a decir que vamos a multiplicar v por u' menos u por v' dividido v al cuadrado. Y con eso estaríamos resolviendo la multiplicación y la división. Entonces vamos a los ejemplos. Tenemos acá que nos pide calcule la derivada de las siguientes funciones. Y como se dan cuenta, pues tenemos una multiplicación, ¿verdad? En este caso y está multiplicando por estos dos. Entonces también pudiéramos decir, bueno, resuelvo el paréntesis, multiplico y luego calculo la derivada. Pero en este caso eso nos llevaría mucho más tiempo. Entonces aplicamos lo que tenemos acá, que en este caso es esta regla de la multiplicación, y podemos fácilmente diferenciar. Entonces en este caso yo voy a decir que esto que está acá es u y esta otra que está acá pues es v. Entonces de esa forma las voy a diferenciar de una forma correcta. Entonces esta es v y esta es u, y así yo ya voy a poder utilizar esta ecuación que tengo acá. Entonces vamos a decir como primer punto, para poder encontrar la derivada de esto, y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que u es igual a 5x elevado al cuadrado menos 3x. Luego vamos a identificar v. En este caso vamos a decir que v es igual a 2x elevado a la 3 más 8, más 8x más 7. De tal forma que ya tenemos entonces identificadas, ¿verdad?, cuál es u y cuál es v. Entonces los voy a colocar acá con una letra para que ustedes lo vean más claro. Esto que está acá, el primer paréntesis es u y el segundo paréntesis es v. Entonces así de esta forma pues ya podemos hacer la diferenciación o hacer la derivada. Entonces ya que tenemos estos dos, el segundo paso ya que identificamos sería hacer la derivada de cada uno. Entonces voy a calcular u'. Entonces u' hacemos con la regla de potencia, ¿verdad? Hacemos la derivada, por lo tanto aquí nos queda 5. El 2 que está de exponente baja a multiplicar y si se recuerdan pues restamos una unidad, ¿verdad? Menos 3, el 1 que está de exponente baja a multiplicar al 3 por x elevado a la
1 menos 1. Entonces, de tal forma nos queda u' es igual a 10x, ¿verdad? Menos 3 por 1, 3. Y si se recuerdan, como lo habíamos platicado en videos anteriores, a la hora de que nosotros hagamos esta resta acá, nos va a quedar 0, ¿verdad? Y x elevado a la 0, ¿cuánto nos va a dar? 1. Por lo tanto, menos 3 por 1 nos queda menos 3. Es por eso que una vez dejo de acá, menos 3. ¿Sí? Pero es básicamente por esto. Esto nos va a dar 0 y x elevado a la 0 se vuelve 1. De tal forma que ya tenemos entonces u'. Entonces calamos ahora v'. Entonces v' va a ser igual a 2, el 3 baja, x elevado a la 3 menos 1. Más 8 por el 1 baja, ¿verdad? X elevado a la, y nuevamente tenemos 1 menos 1, que esto al final se vuelve 0, y x elevado a la 0 se va a volver 1. Más 7. Pero en este caso, como hemos hablado, la derivada de cualquier número que no tenga variable es 0. Entonces, v' sería igual a 2 por 3, que es 6x elevado a la 2, más 8 por 1, que es 8. Entonces, como les repito, esto, ¿verdad? Esto de acá se vuelve 0. Por lo tanto, x elevado a la 0 se vuelve 1. Y al multiplicar 8 por 1 me queda 8. Entonces, ya tengo acá, los voy a acomodar de este lado. Entonces, seguimos con el proceso. Ahora que ya tenemos esto, entonces vamos a dar la respuesta. Y' es igual a, y utilizamos esta fórmula que está acá. Y esta fórmula me dice primero, coloque el valor de u. ¿Cuánto vale u? Es esto que está acá. Entonces coloco el valor de u. Luego me dice, multiplíquelo por v'. ¿Cuánto es v'? Es esto que está acá, 6x al cuadrado más 8. Pongo acá y cierro mi paréntesis. Luego de eso me dice, más, coloco acá el símbolo más, v. En este caso, ¿cuánto vale v? Es esto acá. Recordemos siempre colocarlo en paréntesis, por favor, porque esto se para multiplicando. Luego, colocamos u'. ¿Cuánto es u'? Es esto de acá. Y con eso, pues ya tenemos la respuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta ahora? Resolver los paréntesis. Entonces, un tip que yo les puedo dar, básicamente, ¿qué es lo que me dice la fórmula? Entonces, identifico cuál es u y cuál es v. Ya que tengo eso, multiplico u, vamos a poner de otro color para que ustedes lo puedan identificar. Multiplico u por u', ¿sí? Que es esto que está acá. U por u', por v', más v por u'. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es lo que estoy haciendo. Multiplico de forma cruzada este por este, más este por este de acá. Entonces, ya con eso, pues es básicamente lo que ponemos acá. Es un tip, una guía que les puede servir a la hora de que estén resolviendo algún ejercicio. Si no, pues básicamente aquí está la fórmula, ¿verdad? Solo no pierdan de vista cuál es u, cuál es v', cuál es v y cuál es u'. Entonces, podemos resolver acá los paréntesis para dar una respuesta más simplificada, ¿verdad? Entonces, como bien saben, pues este de acá va a multiplicar a este y también a este. Y pues este de acá multiplica a este de aquí y este otro de acá. De igual forma el otro paréntesis. Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle en eso porque son contenidos anteriores y lo que nos interesa acá es cómo aplicar la derivada para la multiplicación y para la división. Entonces hacemos las multiplicaciones que corresponden acá y nos quedaría 5x al cuadrado por 6x al cuadrado, nos queda 30x elevado al exponente 4 y luego 5x al cuadrado por 8 nos queda
40 x elevado al cuadrado, luego menos 3 x por 6x al cuadrado, nos queda 18 menos 18 x elevado a la 3, y luego continuamos con el otro paréntesis, ¿verdad? Voy a quitar estas flechas de acá porque no me ayudan a que se vea bien. Así que continuamos con el siguiente paréntesis, ¿verdad? Ya resolvimos este, ahora con este otro igual. Este paréntesis, cada término va a multiplicar a cada término del otro. Entonces seguimos, 2x a la 3 por 10x, me quedaría 20x elevado a la 4. Y luego 2x a la 3 por menos 3, me queda menos 6x elevado a la 3. Y luego vamos con el siguiente término, que sería 8, ¿verdad? 8x por 10x, me quedaría 80x elevado al cuadrado. Y luego siempre 8x por menos 3, entonces me queda menos 24x más 7 por 10x, me quedaría 70x menos 7 por 3, me queda 21. Entonces ya por último, para dar la respuesta, simplificamos, buscamos términos semejantes que se puedan sumar o restar. Entonces pensamos con el exponente más grande, que es 4, entonces aquí me quedaría 50x elevado a la 4, más, seguimos con el exponente 3, que en este caso solo tenemos estos dos términos, que serían menos 18 y menos 6, me queda menos 24x elevado al exponente 3. Luego vamos con el exponente 2, tenemos 40 y también tenemos acá 80. Entonces nos queda 120 más 120x elevado al cuadrado. Luego de eso buscamos el exponente 1 y solo tenemos estos dos. En este caso nos quedaría menos 24 más 70 y nos queda más 46x y por último menos 21. Es este término que está acá. Entonces esta sería mi respuesta. Esto que está acá después de efectuar la multiplicación. Entonces ahora vamos con otro ejemplo. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos acá un ejemplo más. Entonces recordamos acá cuál es la fórmula que debemos aplicar. Entonces lo primero que es identificar U y V. Entonces repetimos el procedimiento y en este caso colocamos U igual a, ¿cuál sería U? El primer término que tenemos acá, ¿verdad? Entonces vamos a decir que este acá es U y en este caso, y el otro término que tenemos acá, vamos a decir que es V. Entonces trabajamos con esto. Decimos que U es igual a x elevado al cuadrado más 7x. Y luego decimos que V es igual a x elevado al cuadrado más 3x más 1. Entonces ya que tenemos esto, derivamos U y derivamos V. Entonces me queda V', porque ya es la derivada, es igual a 2, ¿sí, verdad? Porque es el exponente que está bajando, x elevado a la 2 menos 1, más 7 multiplicada por el exponente 1, que es el que está bajando, x elevado al exponente 1 menos 1, por lo tanto U' me queda igual a 2x, ¿verdad? Aquí me queda con exponente 1 más 7. Repito nuevamente, esto acá se vuelve 0, por lo tanto x elevado a la 0 se vuelve 1.
y por lo tanto 7 por 1 es 7. Ahora derivamos el siguiente término que tenemos acá, que es u. Entonces vamos a calcular, perdón, este es v, ahora vamos a calcular v'. Entonces bajamos el exponente, me queda 2x elevado a la 2 menos 1 más 3 por 1 x elevado al exponente 1 menos 1 más 0, ¿verdad? La derivada de cualquier número se vuelve 0 si no tiene una variable que lo acompañe. Por lo tanto, me queda que v' es igual a 2x, ¿verdad? Se queda con exponente 1 más 3 solamente, ¿verdad? Este ya sabemos que se vuelve 1. Por lo tanto, ya tenemos esto. Entonces, si se recuerda el tip que les estaba dando, que básicamente para calcular la derivada sería multiplicar este por este más este por este. Entonces, colocamos acá la respuesta. Entonces, mi respuesta quedaría en función de y'. No, en este caso es f de x, quedaría f' de x es igual a, entonces ya saben, acá está u por v', que es este por este, ¿verdad? Entonces colocamos u, siempre entre paréntesis porque se está multiplicando, multiplicado por v', que es esto de acá, más v, que es esto que está acá, que multiplica a u', que es este otro término que tenemos acá. Entonces, con eso básicamente ya tenemos la derivada. Entonces, ¿qué es lo que queda acá? Únicamente hacer la multiplicación de los paréntesis y dar la respuesta, pero básicamente esto es lo que necesitamos. Calcular la derivada hasta este punto, ¿verdad? La simplificación pues ya es otro paso que ya hemos trabajado anteriormente. Entonces, ahorita, ¿qué nos interesa? Llegar hasta acá, luego pues ya multiplicamos los paréntesis y damos la respuesta. Entonces ahora vamos con un ejemplo de división. Ahora vamos con ejemplo de división. Entonces acá tenemos la ecuación que aplica para división. Para el caso de la división, entonces aplicamos esta ecuación que está acá. Entonces nuevamente lo primero que hay que hacer es identificar cuál es u y cuál es v. Entonces en este caso lo que vamos a decir es que el primero que está acá, este va a ser u, el numerador, y el denominador va a ser v. Entonces de esa forma realizamos lo siguiente, derivamos. Entonces u va a ser igual a x elevado al cuadrado más 1. Entonces derivamos v'. Entonces u', sería igual a, baja el exponente 2, x elevado a la 2 menos 1, más la derivada de 1 sería 0. Por lo tanto, u' es igual a 2x, ¿sí? Exponente 1, ¿verdad? Entonces se queda de esta manera y luego calculamos el valor de v. Entonces v me queda igual como x elevado a la 3 más 4. Entonces calculamos v'. ¿Sí? Entonces ya saben, el numerador es u y el denominador es v. Resolvemos entonces y me queda 3x elevado a la 3 menos 1 más 0. Por lo tanto, me queda acá que v' es igual a 3x elevado a la 2 únicamente. Entonces, ya que tenemos esto, pues nos vamos a ver la fórmula que ya tenemos y lo resolvemos. Entonces, en este caso, como es y', sería igual a, la fórmula me está diciendo que coloque v por u'. Entonces colocamos v, que en este caso, ¿cuánto vale v? V vale esto, ¿verdad?
Entonces colocamos v, que es x a la 3 más 4, multiplicado por u'. ¿Cuánto es u'? 2x. Colocamos acá 2x. Todo esto se resta menos el siguiente valor, que es u, que es x al cuadrado más 1, y lo multiplicamos por el valor de v', que es 3x al cuadrado. Y todo esto lo dividimos dentro de v', que es 3x al cuadrado. Entonces nos queda de esta manera. Entonces podemos simplificar, obviamente, multiplicar y buscar factores comunes para simplificar, pero lo vamos a dejar hasta acá. Con que derivemos acá está bien. No es necesario simplificar tanto, podemos llevarlo hasta este punto porque es lo que estamos evaluando, es la derivada. Y también, pues como tip, podemos decir que en este caso vamos a empezar de este lado, este por este, menos, ojo que en la división es menos, ¿verdad? En la multiplicación era más, menos este por este. Y dividido este que está acá. Entonces con eso tenemos la multiplicación. Vamos a hacer otro ejemplo. Pero antes de pasar al otro ejemplo, solo necesito hacer una corrección acá, ya que lo que vamos a colocar acá abajo es v al cuadrado. Entonces, ¿cuál es v? Es este valor de acá. Entonces vamos a colocar este valor elevado al cuadrado. Ahora sí, esto sería, entonces ojo con esta ecuación que quedaría de esta forma. Si ya la copiaron, pues esta sería, si la van a escribir, si la van a anotar, esta es la fórmula correcta para trabajar la división. Y vamos a hacer un segundo ejemplo de división, que este sería el cuarto ejemplo del tema que estamos viendo. Entonces, ¿cuál sería el primer paso nuevamente? Identificar cuál es u y cuál es v, ¿verdad? Ese sería el primer paso. Entonces, en este caso, siempre decimos que el numerador es u y el denominador es v. Entonces, trabajamos de esa forma. U sería igual a, por lo tanto, u' sería igual a 0, ¿verdad? La derivada de cualquier número es que no tenga variable de 0. Y ahora nos vamos con v. V me quedaría igual a 2 menos 3x. Por lo tanto, v', que ya es la derivada, me quedaría a 0 menos 3 por 1 x elevado a la 1 menos 1. Por lo tanto, resolvemos y me queda que v' es igual a 0, ¿verdad? Se queda igual, menos 3 por 1 me queda menos 3. Si se recuerda, esto al final se vuelve 0. 1 menos 1, 0. X elevado a la 0 es 1. Entonces menos 3 por 1 me queda menos 3. Entonces damos la respuesta. Y la respuesta sería f' de x es igual a... Vemos la ecuación. La voy a traer para acá. Que básicamente nos dice lo siguiente. Podemos seguir el tip que les comentaba también para poder realizar estas operaciones. Entonces podemos apoyarnos acá y decimos que f' de x es igual a hacer una división de, primero colocamos el valor de v, que es este que está acá, 2 menos 3x multiplicado por u', que en este caso es 0, menos el valor de u, que es 10, multiplicado por v', que es menos 3, y todo esto dividido v, que es 2x menos 3, elevado al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, pues todo esto se va a volver 0, ¿verdad? Porque al multiplicarlo, pues se queda como 0 únicamente. Y pudiéramos simplificarlo de alguna forma. Entonces todo esto, 2x, 2 menos 3x por 0, se vuelve 0 todo.
Así que arriba solo nos queda menos 10 por menos 3 nos da más 30, ¿verdad? Cambia de signo. Y abajo pues lo podemos dejar así, que ya esté de una forma, que ya está de una forma simplificada. Por lo tanto, esos serían los ejemplos en cuanto a multiplicación y división. Entonces, si se recuerdan, aquí en división podemos empezar acá, este por este, menos este por este. Y todo dividido, v al cuadrado. Y en la multiplicación, podemos decir que empieza acá, este por este, más, ojo que aquí es más, este por este. Y ahí tenemos ejemplos de cómo calcular la derivada de multiplicaciones y divisiones. Hasta aquí la clase.